Hola querida iglesia, hola Casa MTP, estamos contentos porque nos encontramos una semana más en nuestro podcast Recárgate. Y como les dijimos en el episodio anterior, queremos que esta sea una temporada especial, una temporada donde podamos conversar temas que son contingentes, temas que son relevantes, temas que están en boga hoy en día, temas que son súper actuales y para los cuales nosotros como iglesia debemos tener una opinión bien formada y no solamente escudarnos en el famoso "es que la Biblia lo dice" o frases como estas. Hoy tenemos un tema que es súper importante, un tema que está muy en caliente y que tiene que ver con lo que va a ocurrir el día 25 de octubre. El próximo 25 de octubre tenemos el plebiscito para poder optar a una reforma constitucional, a poder hacer una nueva constitución. Y antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, queremos decirte que como iglesia no te vamos a imponer nunca una manera de pensar, ni tampoco le vamos a sugerir a nadie o a ninguno de ustedes cómo votar ese día o en alguna otra instancia, ya que esto quizás sería irresponsable hacerlo, pero sí creemos firmemente de que debemos educarnos y que cada uno debe y puede tomar su propia decisión, no solo viendo cuál es la mejor opción, sino que haciéndolo en conciencia con nuestros principios cristianos, ya que antes de cualquier postura política que cada uno de nosotros pueda tener, tú y yo somos hijos de Dios. Y sin más que decir, quiero presentar a la invitada de este episodio, del episodio de esta semana. Así que quiero que podamos recibir a Katy Correa. Hola Katy, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, primero presentarme para aquellos y aquellas que no me conocen. Mi nombre es Catherine Correa, soy egresada de Derecho y estoy ya trabajando para poder ser licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Qué genial, qué genial. La gracia es que en cada episodio podamos tener a personas que desde sus conocimientos, desde sus profesiones, nos puedan ir orientando en ciertos temas que hoy día son relevantes y con los cuales nosotros tenemos que generar una opinión bien informada. Metámonos ya de lleno en hablar un poco de lo que va a ocurrir. Katy, mira, ¿qué piensas del clima político que se está dando a raíz del plebiscito del próximo 25 de octubre y de la posterior reforma que se espera que pueda comenzar a ocurrir a partir de ese día? Bueno, es de suma importancia lo que está viviendo nuestro país, no es un tema menor. Y creo que para poder entender bien qué es lo que está pasando, tenemos que partir por entender qué es la Constitución, por qué está siendo tan nombrada y cuál es la importancia que tiene la Constitución política de la República en el ordenamiento jurídico y ordenamiento en prácticamente casi todos los ámbitos del país. Mm, Bueno, la Constitución, a grandes rasgos, para que se pueda entender, es la norma y el conjunto de artículos y normas con mayor jerarquía, es la más importante dentro de todas las que hay en el país, y eso significa que mm, cualquier otra norma, cualquier otra ley, cualquier otra disposición, ya sea en cualquier rama, tienen que estar acorde a la Constitución. Y la Constitución, entonces, siendo la columna vertebral de las normas jurídicas en Chile, va a venir a regular cosas como las funciones y facultades que van a tener los poderes del Estado, cuál es la relación del Estado entre mm. ciudadanos, y va a marcar también cosas tan importantes para nosotros como habitantes, ciudadanos y quienes vivimos en Chile, como son las garantías fundamentales que tenemos cada uno de nosotros. Al final la Constitución viene siendo como ese marco regulatorio que, que norma de cierta forma, ¿cierto?, nuestro diario vivir como ciudadanos. Genial, genial. ¿Desde cuándo rige la Constitución actual? ¿Se ha cambiado antes? ¿Y qué tan profundo puede ser el cambio que se espera a raíz del plebiscito del próximo 25 de octubre? Bueno, la constitución que nosotros tenemos actualmente está desde 1980 en adelante
Y hay algo que la gente siempre cree por el hecho de que hay un plebiscito, es que la Constitución no se ha ido modificando durante el tiempo y que por eso es necesario cambiarla en su totalidad ahora. Sin embargo, la Constitución actual lleva, yo creo que mínimo unas 35 reformas durante 1980 hasta la actualidad. Creo que algunos pueden recordar el año 2005, la vigencia del presidente Ricardo Lagos. Se hizo una de las reformas más grandes y creo que de las últimas. Por lo tanto, sí es algo que ha ido variando durante el tiempo. Uh-huh. Además, no me acuerdo qué era lo que me estabais preguntando. Son cosas que pasan cuando uno está en vivo, así que no te preocupes, no te preocupes. Pero mira, la pregunta que quedó por responder es ¿qué tan profundo puede ser el cambio de esta Constitución? Y otra pregunta en la que pensaba mientras tú hablabas, ¿qué diferencia tiene los cambios que se esperan a raíz del plebiscito versus esos otros 30 o 35 modificaciones que quizás ya ha tenido la Constitución? Bueno, mira, las diferencias fundamentales, como las dos preguntas en general apuntan casi hacia lo mismo. Exacto. Una cosa es una reforma de una constitución y otra cosa es la creación nueva de una constitución. En el plebiscito lo que se busca actualmente es crear una nueva constitución. Eso es lo que se espera, que partamos desde cero escribiendo una constitución nueva. En cambio, las reformas que han habido desde 1980 en adelante hasta la actualidad son cambios que se han hecho a partes específicas de la Constitución. Claro. Entonces, si bien es un cambio notorio, es un cambio que afecta directamente a lo que nosotros vivimos día a día, ya sea en ámbitos de educación o lo que sea, el cambio que viene ahora debería ser mucho más notorio porque es una constitución que parte desde cero. Y en ese sentido el cambio sí podría llegar a ser mucho más profundo. Uh-huh. Antes de que pasemos a la siguiente pregunta, otra pregunta que me surge y que quizás más de alguna persona la puede tener por ahí, tiene que ver con que realmente al reformar la Constitución se va a partir desde cero, o hay cosas que ya pueden servir de base, porque yo pensaba en lo siguiente, reformar una Constitución desde cero nos va a tomar un montón de tiempo. Sí, de hecho la estimación actual que hay en atención a si es que saliera efectivamente aprobado el plebiscito para una nueva constitución es mínimo 2 años. Si una constitución parte desde cero, eso no significa que no pueda tener como base la constitución actual. Hay cosas de la constitución actual que efectivamente pueden verse en la nueva constitución. Por ejemplo, las garantías fundamentales que tienen los seres humanos, esas sí tienen que estar establecidas en la constitución, y puede significar que muchas de las que ya están establecidas en la constitución actual, la del artículo 19, etcétera, pueden verse nuevamente en la constitución actual, y eso no significa que no haya una constitución desde cero. O sea, no significa que no haya cambiado, sino que hay cosas que se pueden mantener durante el tiempo y aún así crear una nueva constitución en base a una que ya teníamos. Ya, genial. Eso nos explica entonces qué tan profundo puede ser el cambio y por qué es tan importante entonces lo que estamos viviendo. Metámonos un poquito en el tema del plebiscito. ¿Qué significa? Ya hablamos un poco del tema de la Constitución, ¿cierto? Pero ¿qué significa el plebiscito y cuál es entonces la función que este va a tener para que podamos tener una nueva Constitución? Bueno, el plebiscito en sí es una forma en que el presidente de la República, que tiene la facultad para poder llamar un plebiscito, va a someter a la voluntad popular la decisión de una norma jurídica, o en este caso la aprobación de un conjunto de normas jurídicas, la creación de un conjunto de normas jurídicas como lo es la Constitución. Eso vendría a ser en sí lo que es un plebiscito. Y la función que tiene en este caso, más que aprobar una ley, es aprobar la creación de una nueva Constitución. Entiendo. Hablando entonces del acto mismo del plebiscito,
¿Podrías explicarnos quizás un poco cuáles son las opciones que vamos a tener a la hora de votar? En el día que nosotros vayamos a votar, a quienes puedan ir a votar, nos vamos a encontrar con dos preguntas. La primera pregunta es si es que nosotros somos partidarios o no de que se cree una nueva constitución. Para eso van a haber dos alternativas que ya podemos ver en las propagandas, que son el apruebo y el rechazo. El apruebo va a significar que las personas están de acuerdo con la creación de una nueva constitución. Y por otro lado, el rechazo, entonces, va a venir a decir que no estamos de acuerdo con la creación de una nueva constitución. Entiendo. Y también tenemos una segunda parte dentro de ese plebiscito, ¿cierto? Donde entra el tema de lo que es la convención mixta y la convención constitucional. ¿Por qué no nos explicas un poquitito a qué se refiere cada una y que nos pueda quedar un poco más claro quizás qué significa cada una en el fondo? Bueno, la segunda pregunta, como muy bien mencionabas, hace referencia a con qué tipo de órgano debe crear esta nueva constitución. Ya sea que votemos apruebo o rechazo, esta segunda pregunta tiene que ser contestada, pasando el dato. Interesante, perdón que te interrumpa, pero interesante porque a veces pensamos que, no sé, en el caso hipotético de alguien que no esté a favor de una nueva constitución, no tiene que contestar esta segunda pregunta, pero es súper importante dejar en claro lo que tú nos dices, que más allá de la respuesta de si se aprueba o se rechaza, hay que contestar la segunda pregunta. Sí, porque una cosa es votar por lo que nosotros queremos que salga, ya que se apruebe o que se rechace. Sin embargo, si te pone en la posición de que lo que tú quieres no resulta ser lo que sale el día después, el resultado, aún así hay que ver qué tipo de órgano va a crear la Constitución, y esa también es una decisión que, por mucho que tú no hayas querido tener una nueva Constitución, debe ser parte. Exacto. O sea, Entonces, es parte de nuestro deber como ciudadanos. Entonces, en atención a qué tipo de órgano debería crear la nueva Constitución, hay dos posturas. La primera es una convención mixta constitucional, y esta va a hacer referencia a que la comisión creadora de la Constitución va a estar conformada por dos tipos de personas, por así decirlo de alguna forma. Unas quienes van a ser parte del Congreso, la mitad de las personas van a ser parte del Congreso, y la otra mitad va a ser parte de elección popular. Eso quiere decir que mitad de las personas ya van a ser de las personas que nosotros conocemos que están siendo parte hoy día, tanto senadores como diputados en el Congreso, y las otras van a ser elegidas por voto, tal como lo hacemos cuando vamos a votar por alcalde, por presidente, pero de personas que se vayan a candidatear en ese sentido para poder conformar la comisión. Por el otro lado, tenemos la Convención Constitucional, y la Convención Constitucional significa que la totalidad de las personas que vayan a conformar esta comisión van a ser elegidas popularmente. Me refiero a que cada persona que conforme la comisión para crear una nueva constitución va a tener que ser elegida por voto popular en una elección. Y no necesariamente tiene que ser una persona que venga del Congreso, sino que va a ser una persona que puede ser tanto un profesor o, no sé, un estudiante, cualquier persona que crea que tiene las capacidades en ese sentido, se puede candidatear para poder ser electa y conformar esta comisión. Entiendo. Antes de que ya vayamos finalizando y que nos despidamos, me gustaría que pudieses cerrar y quizás si se te quedó algo en el tintero por ahí, se lo puedas comentar a la gente que nos está viendo. Bueno, sí, decir que nosotros como ciudadanos tenemos un deber de ir a votar. Creo que mientras se cumplan las medidas necesarias,
como chilenos somos parte de este proceso, no es algo que suceda todos los días, no es una decisión que no vaya a tener trascendencia, sino que, como lo mencionaba en un principio, la Constitución es el marco general, es la columna vertebral de todas las otras normas que rigen a nuestro país. Entonces, la decisión que nosotros vayamos a tomar el 25 de octubre puede ser fundamental si es que llega a salir el apruebo. Entonces, tanto nuestra decisión sea apruebo o rechazo, creo que eso es a elección de cada una. Nuestro deber es ir a votar. Genial. Muchas gracias, Katy. Y de verdad que es genial lo que has podido explicarnos, porque sin duda este es un tema que nos atañe y que por sobre todas las cosas tenemos que educarnos como cristianos para poder dar ese día un voto consciente, ¿cierto? Sí, para ya cerrar, quiero decirles que como iglesia queremos hacerle un llamado a un poco lo que Katy decía, a ser conscientes, a generar, educarnos en estos temas y a que seamos parte de este proceso. Es parte de nuestros deberes como ciudadanos el acudir a votar, ¿cierto? Siempre que esté dentro de nuestras posibilidades y también tomando los resguardos necesarios a raíz, ¿cierto?, del tema de la pandemia por coronavirus. Que si está dentro de nuestras posibilidades, si podemos tomar las medidas necesarias, podamos acudir ese día y podamos emitir nuestro voto independiente de la postura que cada uno tenga, ¿cierto? Pero que podamos hacerlo porque, como bien decía Katy, esto es parte de nuestros deberes como ciudadanos. Siempre teniendo en cuenta que a la hora de hacerlo debemos hacerlo más allá de una postura política, teniendo una conciencia plena en Cristo, teniendo una conciencia en Jesús, ¿cierto? Por lo que tú consideres mejor. No hay una opción mayor a la fe que tú y yo profesamos. Entonces, nuestras decisiones deben estar basadas en nuestra fe, en nuestros pensamientos, en nuestro modelo de vida. Como les dije, recuerden tomar los resguardos necesarios y hacerlo en conciencia. Y por último, queremos decirte lo siguiente: el cuidado y el control de la iglesia siempre va a estar en manos de Cristo. El cuidado y el control de nuestra sociedad, de nuestro país, más allá de cualquier instancia política que quizás se pueda dar, siempre va a estar en manos de Dios. Y sobre todo, Él va a estar buscando siempre el cuidado de su iglesia, porque es su cabeza. Y recuerda siempre que Él es quien está en control de todo. Así que muchas gracias por conectarte. Gracias, Katy, por ser parte de este episodio. Esperamos que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Sí. Un abrazo, Katy. Gracias a ustedes por tenerme. Y gracias a cada uno de ustedes por conectarse como cada día miércoles y nos vemos la próxima semana. You and there for me with